Fuerza. ¿Qué es una fuerza? Es todo lo que tiende a modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Las fuerzas se representan con un vector. Un vector es un segmento de recta. Cuando trabajamos con fuerza se utilizan distintas unidades. Estas unidades son el newton o el kilogramo fuerza. Vamos a ver que trabajando en este módulo se utiliza más el kilogramo fuerza. Los elementos de una fuerza. Recién dijimos que la fuerza se representa a través de un vector. Este vector tiene distintos elementos. Por ejemplo, el punto de aplicación, que es el lugar donde nace o donde se origina la fuerza. La dirección, que es la recta de acción de la fuerza. El módulo o la intensidad, que viene a ser el tamaño de la fuerza, es decir, el tamaño del vector. Si decimos que una fuerza, por ejemplo, que la denominamos F1, tiene un módulo de 50 kilogramos fuerza, quiere decir que al trabajar nosotros vamos a representar ese tamaño del módulo con 5 centímetros. A su vez, otro elemento de la fuerza es el sentido, es decir, hacia dónde se dirige la fuerza, si se dirige hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda.